Hola, vamos a compartir el devocional como cada jueves. Estamos partiendo el capítulo 4 de Éxodo, vamos a ver los primeros 9 versículos. Y como siempre, que abrimos la palabra al Señor, vamos a orar. Señor, ayúdanos a entender, ayúdanos a creer y ayúdanos a vivir según tu palabra. Gracias porque esta es nuestra guía, Señor, y no solo ayúdanos a entender qué es nuestra guía, sino que nuestra vida debe ser guiada por ella. Que tu Espíritu Santo hable siempre en nuestros corazones en tu palabra. Te rogamos siempre y hoy en especial en el nombre de Jesús. Amén. Eh, Estamos en la historia de Moisés cuando tiene el encuentro con el Señor después de estos 40 años en el desierto. Y recordamos que Moisés, y eso lo vemos por lo que dijo Esteban en Hechos capítulo 7, sabía que Dios lo iba a usar para liberar al pueblo de Israel de Egipto y llevarlo a la tierra prometida. Entonces, había conocimiento de Moisés respecto de Dios, absolutamente. Él tenía todo el conocimiento y sabía también cómo Dios lo había cuidado en estos 40 años. Y ahora tiene un encuentro con el Señor y vemos en el capítulo 3 cómo Dios le dice: yo soy el que soy. Yo soy el Dios de tus padres, de Abraham, de Isaac y Jacob. Y le va a decir varias verdades que él conocía, que él sabía que Dios iba a sacar a su pueblo de Israel. Todas esas cosas las tenía absolutamente claras. Ahora, en el capítulo 4 vamos a ver una otra conversación que la marca el versículo 1. Y va a decir: entonces Moisés respondió diciendo: he aquí que ellos no me creerán ni oirán mi voz, porque dirán: no te ha aparecido Jehová. Y la idea es que tiene que ir a hablarles al pueblo de todo esto que él había conversado ya con el Señor, de cómo viene, ahora se cumple el tiempo en que va a liberar a su pueblo. ¿Y cuál es la primera reacción de Moisés, que conocía a Dios, que había escuchado a Dios? O, si quieres, para compararnos con nosotros, ¿cuánto sabes tú del Señor? ¿Cuánto sé yo del Señor? De cómo Él se revela a sí mismo a nosotros por medio de las Escrituras, por medio de historias, por medio de versos. Vemos, por ejemplo, en Salmos, en Proverbios, por medio de parábolas, de tantas maneras, por medio de profecías cumplidas, por medio de promesas cumplidas. Todo está escrito. Cómo Él muestra su voluntad, pero al mismo tiempo se presenta a sí mismo. Vemos en la ley también el carácter de Dios. ¿Cuánto conocemos de Dios? Es la pregunta que tenemos que hacernos. Y podemos decir: puede ser mucho o tal vez no tanto, o a lo mejor lo conocemos poco. Pero en lo que conocemos de Dios, ¿cómo actúa nuestra fe respecto de eso? O sea, aunque sea poco lo que yo conozco de Dios, ¿le creo a Dios? Esa es la pregunta. Y estamos viendo aquí lo que está pasando con Moisés. Uno pareciera pensar que dice: oye, pero el pueblo va a dudar de lo que tú me estás diciendo, que eres tú el que se me apareció. Y es una duda, si quieres, en cierto modo razonable desde el punto de vista humano. Pero, y aquí viene la siguiente pregunta: ¿Dios siempre habla con uno solo o usa a uno en sus propósitos para todo su pueblo? Y, y es una pregunta que nos debería hacer pensar en cuál es el propósito por el cual el Señor me puso en una iglesia. Y es: Él va a orar en mí, claro. Él va a cumplir sus propósitos en mí de acuerdo a lo que dice su palabra, sí. Pero recuerda, dice que Él nos pone en una iglesia para mostrar a Cristo mediante el cómo nos amamos unos a otros. Y ya tiene un propósito que es corporativo, en el sentido como grupal, ¿no? De una familia. Y va a ponernos juntos también para edificarnos unos con otros, para consolarnos, para ayudarnos, para muchas cosas juntos, no separados. Por eso nos dio dones para servirnos unos a otros. Entonces, cualquier cosa que tú o yo hagamos, enseñemos, eh, consolemos, cualquier cosa que hagamos en la iglesia, de acuerdo con lo que el Señor me enseña individualmente a mí, lo vamos a hacer también para los hermanos. Por lo tanto, los hermanos tienen que entender que tú y yo estamos siendo usados por Dios.
pero primero tenemos que entenderlo nosotros, se entiende un poco la idea. Y la pregunta es, ¿y cómo el resto creerá que Dios está haciendo en mí tal o cual cosa? Y la respuesta está en los frutos, en las respuestas que el mismo Dios va a hacer en las cosas que nosotros hacemos, que tienen que ir de acuerdo con su palabra, no pueden ir en contra, que tienen que ir de acuerdo con su voluntad, no pueden ir en contra. Y un poco en esta primera pregunta que hace Moisés, vemos eso como aplicación personal hoy para cada uno de nosotros. Personal entre comillas, ¿sí? Es grupal, es entre todos. Por tanto, nosotros debiéramos ver en cada uno de los otros, de nuestros hermanos, cómo Dios está obrando por sus frutos. Gracias, Señor, por eso. Y si no es así, bueno, estar orando y exhortándonos unos a otros para que aparezcan esos frutos, porque Dios sí está obrando. Los, comillas, porfiados somos nosotros, o a veces tendemos a ser muy como Moisés. Eh, Caemos más en la duda que en la fe, que es lo que vimos en todo el capítulo anterior, en el 3. Siempre Dios está diciendo, oye, yo soy. Y ahora va a demostrar con hechos lo que Moisés va a necesitar, porque aparentemente no le bastaron las palabras. Y es doloroso decirlo de esa manera. Y quiero que lo pongas en tu corazón. Para mí sería muy doloroso no entender que lo que Dios dice es tan verdad que yo debería vivir de acuerdo con eso, tener fe en que eso es y no otra cosa. Por lo tanto, Dios va a mostrar algo ahora. Y vemos cómo convierte la vara en una culebra. Y da miedo, ¿no? Dice cuando la vio, Moisés cuando ve la culebra, huye de ella. Es una cosa que da miedo. Entonces, si Dios te pide algo que tú no sabes cuál va a ser el resultado, ¿lo vas a hacer? Y esa es mi pregunta de devocional de hoy. Si Dios me pide algo que puede que me cueste mucho, puede que me dé temor, pero que no sea el resultado, ¿lo voy a hacer? ¿Quién dice que es Dios? Yo soy. ¿Le creo? ¿Cómo está mi fe? Esa es la gran pregunta. Bueno, se resuelve cuando toma por la cola la culebra y vuelve a ser una vara. Dios es Dios y tiene el poder de hacer eso y muchísimo más. Para Dios no hay nada imposible. ¿Por qué voy a dudar de Él? Eso lo digo acá en mi mente. Pero cuando me toca la acción propiamente tal de dar un paso de fe, un paso en el cual yo tengo temores, pero es Dios quien me lo está pidiendo dar, debo darlo. No debería dudar. O sea, voy a dudar, pero voy a poner esas dudas en oración, en fe al Señor. Dudar no es malo, pero no creerle al Señor ya es otro tema. Y luego va a venir el tema de la lepra. También da susto, ¿no? Pero Dios sigue siendo Dios. Y lo va mostrando. Y lo vamos a ver en adelante los capítulos que siguen. Cómo Dios muestra su tremendo poder para su gloria. Para que conozcan su gloria. Y entonces sabrá quién soy yo, dice Dios respecto de Faraón, por ejemplo. Y nuevamente la pregunta con que quiero cerrar este devocional es, ¿sabes en tu corazón realmente quién es Dios? ¿Quién es Cristo para ti? ¿Cómo obra el poder de Él en ti para que lleves fruto? Buena pregunta. Dios te bendiga.